¿Tiene el Estado mexicano responsabilidad en el descarrilamiento del tren interoceánico? Esta es mi opinión respecto a lo acontecido con el tren interoceánico. Esta obra insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Para poder entender de qué estamos hablando, quiero poner en contexto a qué me refiero con una obra insignia. Durante cada sexenio, cada presidente de la República tiene proyectos que son representativos de su gobierno, que pretenden tener una visibilidad y un impacto muy grande en la sociedad mexicana, en la historia de México, un aporte cultural, económico. Tienen siempre prioridad política y presupuestaria. Es una manera en la que los presidentes de la República, los gobernadores de los estados, tienen la oportunidad de dejarnos un legado a todos los mexicanos. ¿Cuáles fueron las obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México? Controvertidos, por cierto, pero ahí están: el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. ¿Qué es el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec? Para poder comprenderlo, me metí a revisar las páginas oficiales para ver cómo lo clasifica la ley, cuál es la personalidad jurídica que tenía, si es que la tenía. Y básicamente es una conexión entre el puerto de Coatzacoalcos y el puerto de Salina Cruz. De acuerdo al sitio oficial, pertenece al gobierno. Es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Marina. Información completamente oficial y verificable. En lo particular, considero que es uno de los temas más delicados, si no el que más, sobre el cual me ha tocado vertir una opinión en este espacio de crítica política, de opinión, válgame la redundancia. Y desde mi punto de vista sería muy irresponsable emitir una opinión sin el conocimiento técnico necesario. Sería análogo a ponernos al nivel de Andrés Manuel López Obrador cuando decía que extraer petróleo era una tarea muy sencilla, que solo hacía falta hacer un agujero en la tierra y nada más. Pero a ver, sea por un factor humano o por un error de infraestructura, el accidente de este tren interoceánico incide en lo público de nuestro país, dado a que es un proyecto que se ejecutó precisamente con recursos públicos, que se le destinó un gran porcentaje del presupuesto durante el sexenio pasado. La ciudadanía está exigiendo respuestas y que se deslinden responsabilidades. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos los ciudadanos? Porque fallecieron 13 personas en un medio de transporte desarrollado por el gobierno. Es lo menos a lo que tenemos derecho como ciudadanos. Me parece sumamente lamentable que una vez más, no sé si por iniciativa propia o por una indicación directa de la Presidenta de la República, yo esperaría que no, los comunicadores del régimen han salido a fijar posturas sumamente inhumanas, lamentables, ¿no? Si exiges respuestas obradoristas o cuatroteístas o morenistas o como les quieran decir, muy connotados como Damián Alcázar, salen a llamarte sopilote, carroñero. ¿Acaso hemos perdido los mexicanos el derecho a poder solicitar información, a exigir transparencia a nuestro gobierno? Porque es el gobierno de todos.
A pesar de que pretendan construir la narrativa de que únicamente el gobierno o únicamente los ciudadanos afines a Morena merecen respuestas del gobierno, yo creo que en momentos como este, todo se desdibuja, ¿no? Ahí tienen a Antonio Antolini diciendo que es normal que los trenes se descarrilen. ¿Qué necesidad hay de estas muestras de su humanidad, de su mezquindad política? ¿Por qué se victimizan? ¿Por qué esta manera tan vil de tratar de lavarse las manos, de eximirse de sus responsabilidades? A ver, falta mucho para que se pueda esclarecer. Esperemos que sea la brevedad, pero es chamba de la Fiscalía realizar una investigación para poder determinar qué fue lo que originó este lamentable accidente, esta tragedia, porque no es otra cosa que una tragedia. Fue un tema de infraestructura, es decir, las vías del tren están mal hechas, fue un tema de falta de pericia. ¿De qué se trató este desafortunado incidente? ¿Qué lo motivó? ¿Cuáles son las causas que dieron origen a esta tragedia que derivó en pérdidas humanas? Eso es lo que quisiéramos saber todos los mexicanos. Es lamentable, es miserable por una parte decir, porque he visto opiniones sumamente tristes que dicen que las personas que iban en ese tren se merecían lo que les pasó porque creían en López Obrador, en Morena. ¿Qué es eso? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Porque hay una gran diferencia entre criticar al gobierno y sembrar discordia entre los mexicanos. Al final de cuentas, los poderosos de este país se ponen de acuerdo y somos los ciudadanos de a pie los que nos quedamos entre sus maniobras. No es válido decir que las personas que iban en ese tren se merecían este accidente de ninguna manera. Al final de cuentas se hizo con recursos de todos los mexicanos y cualquier persona tiene el mismo derecho de disfrutar de los beneficios que ofrece el Estado. A pesar de que incluso la misma presidenta ha sido, pues, también muy lamentable en su manera de estigmatizar a las personas. Ahí, al principio de su sexenio, yo me acuerdo mucho de algo que me llamó muchísimo la atención y que me pareció triste también. La presidenta burlándose de Gabriel Cuadri. Creo que fue candidato presidencial en alguna ocasión. Fue senador. Por haberse ido a inscribir por una pensión de adultos mayores. Decía que cómo era posible que si él había criticado este programa, cómo era posible que se fuera a inscribir, a recibir su pensión del bienestar. Es precisamente en contra de estas cosas que ejercemos la crítica política, pero están mal de un lado y del otro. Ya la presidenta se apersonó en el istmo de Tehuantepec, ya llegó y está tratando de atender a las personas que resultaron afectadas, las víctimas directas, indirectas. Qué bueno, ¿no? Aunque en este momento ya, pues está bien, es el trabajo, ¿no? No estaría bien de mi parte decir que la presidenta no debería estar ahí. Qué bueno que fue. Ojalá se lleve a su gabinete completo, atiendan, den respuesta a estas lamentables circunstancias, al dolor de las familias, al dolor de las personas que están enfrentando esta circunstancia. Pero sí queda esta tristeza, ¿no? Este sinsabor, esta
es esta pregunta en el aire de, ¿en serio tuvo que haber pasado esto? ¿No se pudo haber evitado? No, ¿quién no hizo su trabajo? ¿En qué parte de la atención que se le debe brindar a un tema de estos, a un tren? ¿En qué parte, qué eslabón de la cadena falló? ¿Quién hizo mal su trabajo? ¿Qué solución a lo que acaba de pasar? La única, justicia. Justicia para los mexicanos. Una investigación transparente. ¿Quién va a hacer la investigación? Pues la Fiscalía General de la República. Ojalá que hubiera un órgano autónomo extranjero, que alguien imparcial que pudiera dictaminar, que no se terminen cubriendo a quien resultara responsable. ¿Qué líneas de investigación seguir? Todas, todas, absolutamente todas. No se debe dejar cabo suelto en un tema como esto. Hace rato escuchaba una opinión, una reflexión de Julio Astillero, ¿no? Y me quedo con la parte en la que él dijo que lo único que debe garantizar el Estado mexicano es justicia y garantizar que esto no va a volver a suceder. Pero además de justicia, ¿qué solución puede haber? Pues ninguna. Ya el hecho está consumado. Hoy, 29 de diciembre del año 2025, un día después me toca a mí comentar este tema. Y lo hago, pues la verdad, sin mucho gusto, pero con la necesidad de poder hacerlo. Cuando inicié con este ejercicio de comunicación política, de crítica, de opinión, me propuse hacerlo virtiendo única y exclusivamente mis ideas, mis reflexiones de los acontecimientos de la vida pública nacional. Me pareció importante compartirles esta reflexión, compartirles tal vez algunos datos respecto a qué es el corredor interoceánico, qué es este tren, de dónde obtiene sus recursos, de dónde los obtuvo. Ya si el proyecto es bueno, si no lo es, en este preciso momento ya no importa. La circunstancia más terrible, las víctimas en este momento, son quienes iban en ese tren y sus familiares. Ojalá que no vayan, ojalá que se midan los políticos de la autodenominada Cuarta Transformación, ojalá sean mesurados, no se les vaya a ocurrir salir con una carta firmada por todos los gobernadores diciendo que respaldan a la presidenta de la República, porque aquí no hay nada que respaldar. A quien habría que respaldar es a las víctimas de este accidente. De ahí para afuera, los demás hacer su chamba y encontrar específicamente en qué parte de esta cadena de responsabilidades estuvo la omisión. Castigar a los culpables y garantizarnos a los mexicanos que no va a volver a suceder. Mi nombre es César Vázquez Villegas y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.